a esta hora, como cada semana, nos reunimos para compartir diferentes temáticas de lunes a viernes, diferentes panelistas, y hoy día nos corresponde a nosotros junto a mi esposa Patricia. Hola Patricia, bendiciones. Hola Boris, un saludo mis hermanos y hermanas nuevamente aquí en Conversando en Armonía, y hoy tenemos un interesante programa, el cónyuge incrédulo. Uy, este tema es un tema muy interesante, muy necesario, porque cada cierto tiempo llegan consultas al respecto. ¿Qué pasa cuando la esposa, el esposo no es creyente? Cuando se han tomado decisiones en el pasado, personas que no conocían del Señor o que conociéndolo, ¿no es cierto?, también han tomado alguna determinación que ha traído como consecuencia hoy día tener esta situación. Así que estaremos compartiendo acerca de esto. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros. Tenemos línea WhatsApp a nivel nacional, más 569-7848-3006, más 569-7848-3006. Y damos gracias al Señor porque Él está con nosotros. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice este pasaje, Patricia? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje es un pasaje muy conocido y que no vamos a entrar a predicar y a explicar 100% el pasaje, pero sí vamos a detenernos en la expresión me seréis testigos. Y la verdad que así como en un juicio, cuando en la corte solicita testigos que den fe acerca de algo que han visto, han experimentado personalmente, y ese testimonio puede ser de una trascendencia para los resultados de ese juicio, así también el Señor nos llama a nosotros a testificar lo que hemos visto y oído, y no solamente fuera de nuestro país, por ejemplo, haciendo misiones, sino que el primer lugar donde somos testigos y donde debemos dar este testimonio es en nuestro hogar. Es ahí donde nos conocen, donde compartimos, donde tenemos gente muy cercana que amamos, que conoce lo bueno y lo no tan bueno, nuestras actitudes buenas y las positivas y las negativas también. Es en casa donde al final somos lo que somos, Patricia. Así es, nosotros debemos testificar con nuestros labios del Señor Jesucristo en nuestro hogar, pero también con nuestra vida. Debemos reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y qué hermoso cuando nosotros podemos impactar a otras personas con nuestro actuar, y también podamos ser inspiración, pero eso solamente será si somos obedientes al Señor. Así es, por lo tanto, qué importante es dar testimonio en todo lugar y primeramente partiendo en casa. Cuando hablamos acerca de este tema, ¿cómo lo podríamos ir definiendo, Patricia? Desde el principio de los tiempos, el diseño de Dios para el matrimonio consistió en que un hombre y una mujer se unieran en una sola carne. Ese fue un mandato del Señor, tanto física, mental, emocional y espiritualmente. Si en su caso no ha gozado de una unidad espiritual, esa es la razón más suficiente para ser un testigo silencioso del Señor ante su cónyuge no creyente. Nunca pierda la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. En el libro de Esdras, en el capítulo 10, versículo 2, dice la escritura: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Wow, esta palabra nos va a servir de inspiración en este día, porque en los programas anteriores y de seguro en otras ocasiones, en otras predicaciones, a lo largo de lo que usted ha vivido como creyente hace mucho tiempo o hace poco, lo más probable, Patricia, es que también haya escuchado, como nosotros enseñamos en programas antes, la importancia de obedecer al Señor, y uno de los mandatos es no unirnos en yugo desigual. Por lo tanto, esto lo enseñamos
obviamente antes de casarnos. Esto es parte de la enseñanza que siempre está fresca y que es muy importante compartirla con los jóvenes y personas también mayores que no se han casado y que se les orienta bíblicamente a hacerlo. Siempre es importante obedecer al Señor, ya que no obedecer trae consecuencias. Y hoy día, cuando vamos a hablar acerca del yugo desigual o de un cónyuge incrédulo, ¿qué es un yugo desigual? ¿De qué estamos hablando? Esta es una frase muy bíblica, pero posiblemente haya amigos que están en la sintonía que no conocen la Biblia. Y cuando hablamos de yugo desigual, nos estamos refiriendo a un matrimonio unido en yugo desigual. Es cuando uno de ellos, de los cónyuges, es creyente y el otro no. La Biblia advierte a los creyentes a que no nos unamos en yugo con aquellos que no creen en Cristo Jesús. Esta es la enseñanza que nosotros damos. De hecho, el pasaje bíblico es muy claro. El Señor dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? De hecho, Boris, este tema ya lo hemos hablado, en repetidas veces, y aún hoy seguimos diciendo, por favor, hagámosle caso al Señor, no os unáis en yugo desigual. Hoy día estaremos compartiendo este tema cuando ya alguien años atrás tomó esta decisión, sea que en ese tiempo no conocía al Señor o que desobedeció simplemente la Escritura. Ahora, dijimos que es un yugo desigual. Ahora, ¿qué es un creyente, Patricia? Un creyente es la persona que tiene una relación personal con Jesucristo y que se esfuerza para vivir una vida que agrade al Señor. De hecho, la palabra ahí, creer, en griego es pisteo, que significa confiar en, colocar la confianza, descansar en. Y el pasaje de Hechos 16:31 así lo dice. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice, pero acá nos referimos al cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La aceptación intelectual que cree que Jesús es el Señor no es evidencia suficiente de que una persona sea creyente. Es decir, sí, yo creo, mentalmente, intelectualmente, la evidencia más contundente de una salvación auténtica es una vida transformada. Definitivamente una vida que dé frutos, ¿no? Siempre se habla en los frutos de un cristiano, porque yo puedo decir con mi boca que yo creo en el Señor, aunque yo soy salva, pero mis actos, los frutos que yo doy en mi vida, dejan mucho que desear. Entonces, es importante que tanto lo que yo diga se refleje en mis actos. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y me recuerdo de tu testimonio, que hoy día quizás no vamos a compartir tu testimonio, pero sí me acuerdo que cuando lo compartiste en la congregación y también a mí, esta palabra el Señor la usó también para remecer tu corazón, para que te acercaras a Dios. Sí, realmente esa es una palabra que cuando yo la escuché, destapó la venda de mis ojos. Yo le preguntaba, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? Y fue una palabra que entró fuerte en mi corazón y hizo que yo fuera a abrir la Biblia en mi casa. ¿Será verdad que dice esa palabra? Sí, será verdad. Y cuando empecé a ver la verdad y empecé a leer y realmente mis ojos se fueron descascarando poco a poco a partir de este verso, ¿no? Porque hay personas que pueden ser católicas, evangélicas, que dicen creer en Dios, que se congregan, que participan o que por la tradición de los padres, de los abuelos participan, pero dice que no todo el que dice Señor, Señor. Tiene que haber una transformación, no solamente un creer así sin cambio de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de creyente, cuando hablamos de yugo desigual, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que alguien es incrédulo?
Un incrédulo es aquella persona que no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo y vive confiando y apoyándose solamente en sus propias fuerzas, o sea, en su humanidad, en vez de confiar en el Señor, ¿no? Y la palabra griega apistos significa incrédulo o una persona sin fe. Tiene fe solamente en él, en su humanidad, en sus propias fuerzas. Este es un incrédulo. Y la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 6:15, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? 2 de Corintios 6:15. ¿Cuáles son las necesidades básicas de una relación matrimonial que se basa en el amor? Y vamos a destacar algunas de ellas que son fundamentales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la necesidad de la intimidad. Esto habla del sentido de la unidad personal. Como matrimonio hay una unidad y esto se refleja en la intimidad emocional, física, en los aspectos de toda la vida. Otra necesidad básica de una relación matrimonial basada en el amor es la necesidad de un compromiso, ¿no? Y este compromiso es desde que nosotros decidimos estar juntos. Tener una seguridad de una relación es una necesidad básica dentro del matrimonio, tanto para el hombre como la mujer. Sí, bueno, ahí también está un tema implícito cuando hay parejas que están unidas pero no en matrimonio y una de las dos de repente empieza a pedir, bueno, quiero que tengamos un compromiso mayor. Dice, no, si estamos bien, sin papeles, sin nada, pero hay una necesidad de compromiso, una necesidad de poder establecer un pacto. Lo hemos conversado, pero hoy día no es el tema, pero qué importante es el tema del compromiso en la relación matrimonial. La otra necesidad, estamos hablando de necesidades básicas en la relación de matrimonio, es el perdón. Reconocer las imperfecciones propias y también las de nuestro cónyuge, ¿no es cierto? Somos imperfectos y nos equivocamos y necesitamos continuamente perdonar y pedir perdón. Otra necesidad básica en una relación matrimonial es la necesidad de los acuerdos. Estar de acuerdo y en armonía con otro es tan importante, ya que nosotros a veces tenemos diferencias con respecto a situaciones en el matrimonio, pero estar de acuerdo podría crear un buen lugar, un buen momento para estar en paz también el uno con el otro, ¿no? O sea, la necesidad de estar de acuerdo es muy importante. ¿Y qué dice Boris en Hechos 4:32? Qué lindo pasaje, ¿eh? Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Está hablando acerca de la congregación, personas que habían creído en Jesucristo y que eran de diferentes procedencias, pero que ahora algo los unía, era Jesús, un corazón y un alma. Y si cuando llegamos al Señor, también Él por eso nos trae a su familia, a la iglesia. ¿Cuánto más en la relación matrimonial debemos ser de un corazón y un alma para poder tener una vida matrimonial bendecida por el Señor? Amén. Y aquí tenemos una pregunta. Es muy difícil estar casada con un esposo no creyente. Soy muy infeliz. Sé que Dios me perdonará si me divorcio. ¿No quiere Dios mi felicidad? ¿No sería mejor para mí tener un matrimonio cristiano donde pudiera servirle? Wow, esta pregunta de este estudio puede de alguna forma tocar alguna hermana, algún hermano que está en sintonía y que sufre, porque hoy día, después de muchos años, se cuestiona. Antes tomé la decisión, me casé con alguien no creyente y lo mencionamos hace un ratito, pero reforcemos esto. Hay personas que siendo cristianos, por rebeldía, conociendo la Escritura, tomaron esa decisión, pero también hay otros casos. El otro caso es de que se casen siendo los dos inconversos, pero que dentro del matrimonio uno de los dos llegue a conocer al Señor y el otro no. Ahora, ¿cómo podemos tomar esta pregunta de una mujer que reconoce que es infeliz, sobre todo porque su esposo no es creyente y pareciera que mejor toma el camino de separarse? Pero bueno, Dios ha permitido esta situación por alguna razón. Ahora,
tenemos que tomar la decisión de que nuestra vida debe dar testimonio del Señor, primeramente, como lo dijimos al comienzo, en nuestra familia, el interior de nuestro hogar. Y nuestra felicidad no depende de la salvación del esposo, en este caso, sino de nuestra relación personal con Jesucristo. Y es importante entender que su felicidad no es la meta de Dios, sino que nuestra meta es ser imagen del Señor, poder parecernos más a Él. Y nuestro servicio no es cuestión de emociones, sino de la voluntad perfecta del Señor. Ahora, en respecto a si hay que separarse o no, qué bueno es que la Escritura nos pueda dar orientación al respecto. Así que vamos a ir a esta palabra que aparece acerca de la voluntad de Dios para un matrimonio en yugo desigual. Si usted ya está casado con alguien no creyente hace mucho tiempo o hace poco y hoy día tiene la conciencia que debería haberse casado con alguien cristiano, pero ya no lo hizo, revisemos esta palabra que está en 1 de Corintios capítulo 7, versos 12 al 16. 1 de Corintios 7, del 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Y aquí establecemos principios que nos van a ayudar a despejar algunas dudas que de seguro más de alguno pueda tener. El primer principio está en el versículo 12 y el principio dice lo siguiente: la creyente no debe divorciarse de su esposo por ser incrédulo, porque el pasaje está diciendo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y lo mismo con la mujer. Dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Por lo tanto, el creyente no debe divorciarse de su esposa o de su esposo por ser incrédula. Seguimos repasando este hermoso verso. Dice en el verso 14... porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto quiere decir en el verso 14, el cónyuge incrédulo es santificado a través de su pareja creyente santificada. Mira qué hermoso. Wow. Esta es la misericordia de Dios. Esta es la misericordia del Señor. Y también dice que los hijos de una pareja unida en yugo desigual son llamados santos porque uno de los padres es cristiano. Sí. Y eso lo vemos en el verso 14, ¿no? Qué importante es hacer la voluntad perfecta de Dios. Pero aún así, cuando por diferentes circunstancias, ya sea por no conocer al Señor o por rebeldía, alguien está en esta condición, el Señor sigue teniendo misericordia de usted y de sus hijos. Por lo tanto, qué bueno es el Señor tan misericordioso. El verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. El creyente queda libre del compromiso matrimonial si su cónyuge no creyente rompe el pacto matrimonial. Nos encantaría siempre, cuando llegan algunos casos, uno como pastor trata de orientar, ¿no es cierto?, hace los esfuerzos para que no se llegue a la separación cuando se puede evitar. Pero aún así, el Señor está diciendo que esta es una forma en que también queda libre el cónyuge cuando la persona no creyente rompe el pacto matrimonial. Ahora, el creyente no debe ser rebelde si su cónyuge incrédulo desea separarse. Esto también es interesante. Pedimos siempre al Señor restauración,
misericordia, pero también son casos que aún en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, ya se daban. Y sigue hablando algunas cosas el versículo 15 y el verso 16 de este pasaje. En el verso 15 también podemos ver que el creyente está llamado por Dios a mantener la paz, ¿verdad? Porque tú sabes que un creyente confía plenamente en su Señor. Y en el verso 16, repasando otra vez, dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Esto significa que el creyente podría ser el medio de salvación para un cónyuge incrédulo. Así que no desesperarse. Y lo hemos visto. Que el Señor toma control de todas circunstancias y situaciones. En algunos casos, años de años orando. Años de años creyendo. De que es fácil, no. ¿Quién dice que es fácil? Pero la constancia, la oración, la humillación delante del Señor ahí buscando su rostro. Así que ten fe, mi hermana, mi hermano, sigue orando por tu esposa, por tu esposo, para que un día pueda conocer al Señor. Estar casado con alguien no creyente, y esto obviamente que trae consecuencias, y qué importante es saber que el Señor sigue siendo tan misericordioso. Otras preguntas que podrían surgir, por ejemplo, acerca de justamente este tema. Mi esposo y yo, nos escriben, nos casamos cuando éramos incrédulos. Ahora yo soy creyente, pero él no. ¿Estoy obligada a seguir casada? Esto es interesante porque ya lo dijimos, pero repitamos algunos conceptos. Muchos de los primeros convertidos al cristianismo tuvieron la misma experiencia de muchas personas como la que estamos comentando. Muchos ya eran casados cuando oyeron el Evangelio por primera vez. En algunos casos, ambos cónyuges aceptaron a Cristo, pero en otros solo uno de ellos se convirtió al Señor. Lo que sucedió entonces sigue siendo vigente al día de hoy. Debemos recordar que el matrimonio es un compromiso de por vida. Así como usted hizo el juramento hasta que la muerte los separe. La condición espiritual en que usted estaba cuando se casó no era el problema principal. Dios quiere que usted cumpla sus votos matrimoniales, lo que usted dijo frente a su esposo aquel día que usted dijo el sí, y que ponga en sus manos del Señor a su esposo y a su matrimonio. Amén. Básicamente entonces es hoy día consagrar la vida. Si hoy día usted, mi hermana, mi hermano, tomó conciencia o está de alguna forma lamentando decisiones del pasado, es tiempo de seguir buscando del Señor y poder ser fiel en el matrimonio y pedir a Dios que Él tenga misericordia con cada persona que hoy día le reconoce como Señor y Salvador. Y es hermoso cuando vemos casos de personas que nos piden oración o que están estas hermanas o hermanos orando y pasa el tiempo y empezamos a ver que el Señor empieza a responder. Patricia, eso es muy, muy hermoso. Es muy hermoso porque nosotros hemos visto que el Señor siempre responde. Dice la palabra del Señor respecto a las características de un matrimonio unido en yugo desigual. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 9 y 10, ¿qué es lo que la Biblia dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto nos habla, ¿no es cierto?, de poder ser revestidos de un nuevo hombre, una nueva humanidad, que podamos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Cuando se está en la etapa de soltería, de repente uno como que sueña o piensa o idealiza que el matrimonio es la respuesta de todos los problemas. Las solteras andan buscando un caballero de brillante armadura, ¿no es cierto? Ahí el príncipe azul, como se llama también. Los jóvenes comienzan a perder las esperanzas de encontrar algún día esa mujer perfecta. Finalmente encuentran a esa persona.
pero empiezan a darse cuenta que la realidad es diferente. No todo lo que brilla es oro. Una vez casados, hay luchas de poderes, hay conflictos, a la hora de tomar decisiones, muchas veces no importa que él no sea creyente, ya lo voy a traer, y se empiezan a adelantar a pensamientos que una vez que ocurre, ya están casados, empiezan a cambiar en cuanto al manejo del dinero, a la crianza de los hijos y muchas otras cosas. Este es un asunto de vital importancia, y por eso que la Escritura dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos con el Señor. Que el Señor vaya formando nuestra vida y poder tomar decisiones buenas, ojalá desde la más temprana edad. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones sabias, vamos a también disfrutar de las consecuencias positivas que ellas traen, y cuando no, tendremos que pagar consecuencias que muchas veces son tan dolorosas. Hemos visto hombres y mujeres que se sienten impotentes ante las situaciones con sus esposos o sus esposas. Y ahí surgen las peleas y hay conflictos familiares y los hijos están en medio. Realmente es muy complicado. Por eso es que siempre les pedimos que obedezcamos al Señor, porque Él en su perfecta voluntad, Él ha puesto este mandamiento, no os unáis en yugo desigual. Por algo lo dice el Señor. Ahora, hay características de un cónyuge creyente insatisfecho. Por ejemplo, cuando este creyente que tiene a su esposa que no es creyente, o viceversa, ¿no es cierto? Hay un sentimiento como de soledad, porque anhela tener una unidad espiritual. De repente uno está en el templo y comparte con sus hermanos, pero cuando llega a casa el creyente está en otra, no tiene los mismos intereses, por lo tanto hay un sentimiento como de soledad, porque no tiene esa unidad. Quizá la tiene a nivel emocional, física, quizás es una persona muy linda, pero lo espiritual no hay comunión. Así es, Boris. Triste. El tema también, por ejemplo, de la envidia, y esto es peligroso. Esto ya entramos en un terreno muy, muy complejo, cuando empezamos a comparar nuestro matrimonio con otros matrimonios que de repente también idealizamos. Pensamos que tal hermano, tal hermana como que son ángeles caídos de ahí, que ellos son perfectos, y la verdad que en toda familia, en todo matrimonio, hay situaciones que así que nunca idealicemos tampoco a otros. Podemos tomar ahí los consejos, podemos tomar algunos modelos, pero en toda familia no hay familia perfecta. Otra característica de un cónyuge creyente insatisfecho es la ira. Se sienten frustrados porque su cónyuge no cambia, amargados, le reclaman al Señor: Señor, llevo años orando. Yo conocí a una hermana en Perú que oró 60 años por su esposo. La conocí. Sí, le conociste. Sí. Oró 60 años, ya viejitos los dos, de 60 años. Ella siempre fiel al Señor, pero él no quería, no. Y ella seguía orando y orando y orando. Y cuando cumplieron 60 años, nos alegramos por su aniversario, y al poco tiempo nos dijo que por fin él había recibido al Señor. Qué hermoso. Pero en esos 60 años, claro, ella hija de Dios, pero en su corazoncito había como una frustración, ¿no? Un dolor. Y eso es lo que pasa también en estos cónyuges, ¿verdad? Y también temor, ¿no? Solo contempla un futuro infeliz y se preocupa por el destino de su cónyuge. Ella en la iglesia cantando, alabando, el esposo viendo partidos de fútbol, sus fiestas, o sea, temor porque yo soy salva, pero ¿qué destino le pasará a él, no? Entonces, y esto también despierta un sentimiento de culpabilidad, digamos. Se siente mal por haberse casado con un incrédulo, o por la incapacidad de llevar a su esposo a Cristo. En el caso que compartiste recién, 60 años es como mucho, ¿no? Es como, sí. He escuchado de 40, pero 60. Y pareciera que él después partió.
Sí, después ya Al poco tiempo. Al poco tiempo ya aparté con el Señor. Pero se fue con Cristo. Lo importante acá es que el Señor es un Dios fiel. El Señor siempre escucha las oraciones. O sea, por eso mujeres o hombres que están orando por sus esposos, sus esposas, no pierdan la fe. Sigan orando, porque el Señor siempre va a responder. Tarde o temprano, Él sabe los tiempos, porque Él es el Dios de los tiempos, pero Él va a escuchar tus oraciones. Ahora, así como hay ira, temor, culpabilidad, esto puede desembocar en una depresión, derechamente una amargura, una depresión, al perder la esperanza de que Dios puede obrar, puede cambiar la situación. Por eso que esto puede llevar a una persona a estar amargada, triste y deprimida por esta situación que parece que no va a cambiar, que nunca va a poder aceptar a Cristo la esposa o el esposo incrédulo. Así es, Boris. Tenemos otra pregunta. A ver. ¿Cómo puedo tener un buen espíritu si mi esposo no quiere cambiar? Esto es importante porque la mayoría de personas se deprimen, como tú acabas de decirle, ¿no? Pierden las esperanzas, pierden la fe. Lo importante es que no se enfoque en lo que su esposo no hace. Más bien centre su atención en lo bueno que hace y que enriquece su relación. Orar para que él, o ella también responda a lo que el Señor puede hacer en su vida. Es importante que entienda que su espíritu correcto no descansa en las actitudes o acciones de los demás. Depende solamente de la correcta relación con el Señor y usted debe procurar, usted debe procurarla, no otra persona, no alguien más. Así es, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 3. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí el Señor está diciendo, imitemos a Jesús. Amén. Imitemos a Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Que cuando parece que el esposo, la esposa, el hijo, en este caso básicamente los esposos, ¿no es cierto?, no cambian, no hay salida, no hay compromiso, no quieren nada con el Señor, viene el desánimo, pero consideremos al Señor, sigamos adelante con ánimo para que no desmayemos, porque es tan importante que podamos tener la paz en el corazón para no caer en las cosas que mencionamos hace un momento. Tenemos otras características. Lo primero que vimos es características de un cónyuge creyente insatisfecho. Ahora vamos a ver las características de un cónyuge incrédulo contrariado. Este cónyuge incrédulo contrariado puede tener ira, ¿verdad? Cuando él puede empezar a culpar al esposo o a la esposa. Estás arruinando nuestro matrimonio. ¿Verdad? Una característica de incomprensión también. Ya no eres la misma persona o ya no eres el mismo con el que me casé. Claro, es que son dos idiomas. Por eso es que incluso llegan a decir, es que ya te pusiste fanática. Como tanta iglesia, porque son otros lenguajes, no hay una comprensión, no hay la forma de entenderlo. Por otra parte, ahí podría existir apatía. Estás pasando por una etapa que no durará, o escepticismo. Estás tratando de manipularme, siendo amable conmigo, pensando en que algo quiere. Hay escepticismo justamente de personas que, no siendo creyentes, se sienten incómodos de que su esposa o su esposo sea un hijo del Señor. Estamos viendo características de un cónyuge contrariado. También siente temor, ¿no? Vas a alejar a todos nuestros amigos. O sea, es que lo que pasa es que acá
como no conoce del Señor, sus prioridades son otras, Son definitivamente otras, totalmente. son otras. La prioridad de él es sus amigos, por ejemplo, ¿no? Su familia, o sea, todo lo que no tiene que ver con el Señor. También se pone en una posición de celos esta persona, ¿no? Amas a Dios más que a mí, ¿no? Seguramente usted ha escuchado o alguien le ha comentado que realmente te reclaman de esa manera, amas a Dios más que a mí, ¿no? Y pues que es triste, ¿verdad? Pero orando al Señor ya sabemos que Él todo lo puede hacer. Así es, también pueden existir celos, como también decía, confusión, pensar que pensé que te entendía, pero me doy cuenta que no es así. Situaciones que se están dando. Ahora, seamos también, demos lugar a cónyuges que no siendo cristianos, no le hacen problema a la esposa o al esposo para que puedan tener su fe. Aun cuando él como que se mantiene al margen, como que no acepta invitaciones, pero al menos da facilidades para que aún así hay sufrimiento. Porque el anhelo del corazón de toda esposa, de todo esposo, de todo cónyuge, es que él o ella pueda conocer al Señor, obviamente. Obviamente. Y tenemos otra pregunta, Boris. Sí. Esto dice lo siguiente, esta pregunta. ¿Por qué no responde mi esposo incrédulo a los valores cristianos y a la verdad espiritual? ¿Por qué mi esposo, que no es creyente, no acepta estos valores bíblicos, esta verdad espiritual? Y esto tenemos que mencionarlo respecto a lo que la Escritura enseña. Los que no son salvos, los que no conocen a Cristo, obviamente que no tienen la presencia del Espíritu Santo para que pueda dirigirlos a las verdades espirituales. La Biblia dice que los incrédulos están muertos en delitos y pecados, igual que todos. O sea, todos nosotros, antes de aceptar a Cristo, estamos en la misma condición. No es que estemos hablando mal de otros, no. Toda persona, incluidos aquellos que fuimos hijos de creyentes, nacimos en un hogar cristiano, también tuvimos que tomar la decisión de seguir a Cristo, porque la condición de toda persona sin el Señor está muerto en delito y pecado, y los muertos no tienen hambre. Por tanto, los muertos espirituales tampoco anhelan las cosas espirituales, así que hay que ser realista. No espere que un incrédulo tenga los mismos deseos que los cristianos. De hecho, el pasaje de 1 Corintios 2, 14 y 15 es muy claro. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Qué hermosa palabra. Así es. Y ahí está la respuesta. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu del Señor. Así que hoy día hemos estado compartiendo varios puntos que de seguro vamos a seguir porque nos queda material para compartir, pero qué importante es que podamos pedir al Señor la sabiduría y tener claridad respecto a esto. Nos llegan algunos mensajes también aquí de nuestros hermanos que nos cuentan un testimonio de una persona que en su momento él no era cristiano, pero que el Señor en su misericordia hoy día sí lo es y que hoy día están predicando la palabra del Señor. Esto es obra de la misericordia de Dios, Patricia, como Dios en su amor tan grande puede también obrar esta clase de milagros. Así es, Boris. Por acá dice, buenas tardes hermanos, pregunta si solo estoy casado por el civil, el compromiso o el pacto con Dios no lo hicimos, ¿avala este matrimonio? Gracias, bendiciones. Esta pregunta la han hecho en otras ocasiones, pero la respuesta es la misma que damos. Una persona que está casada por el civil está absolutamente casada porque nosotros como creyentes también respetamos las leyes del Estado, de este mundo, y tenemos que hacer todas las cosas en orden, pero sí te orientamos, hermano y hermana, si ustedes hoy día los dos son creyentes, procuren, acérquense, espero que ya se estén congregando, primera cosa,
y pídale a su pastor que les pueda hacer una ceremonia de bendición matrimonial. Esto es muy importante para que en todas las cosas podamos hacer las cosas de forma correcta. Así que sí, tu matrimonio está avalado, está casado por el civil, pero hoy día busca la bendición del pacto matrimonial, pídele a un pastor, espero que se estén congregando, y es hermoso cuando personas que me ha pasado, personas que han estado por años casados solo por el civil, después, una vez que ya en algunos casos no tenían ninguna dificultad, lo pueden hacer, y qué lindo es poder bendecir a familias que ya son cristianas hace tiempo y que faltaba esa ceremonia. Así es, qué hermoso es estar bajo la cobertura del Señor también, ¿no? Así es, así que hoy día alabamos al Señor porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia, y esa misericordia sigue alcanzando a muchas personas, así que no pierda la fe. Mira lo que nos escribe alguien acá. No logro ver, no logro leer. Ya. Dice, es terrible estar casada con alguien que cree en algo, no en Dios como una persona, sino en algo que está. Dice, es agotador. Nos comparte desde su experiencia acerca del tema que estamos compartiendo. Hoy día partimos y esperamos, Dios mediante, en el próximo programa ya ir avanzando más con estos casos acerca del cónyuge incrédulo, y que esperamos que en oración, que en ayuno, que en búsqueda y en fidelidad, por supuesto, el Señor haga una obra en tu matrimonio, y por supuesto también estar enseñando a las parejas jóvenes a que puedan tomar la decisión sabia de esperar en Dios, de hacer su voluntad y de tomar la decisión como un día nosotros también tomamos la decisión de que si no es creyente no nos íbamos a casar. Eso es algo que todo soltero debe tomar como una firme determinación para poder en todas las cosas, aunque demorare, poder hacer la voluntad del Señor plenamente. Es hermoso que tu corazón anhele casarte con alguien que sea como tú, ¿verdad? ¿No? Cristiano, evangélico, que busque del Señor. Y como dices tú, aunque demoró mucho, en nuestro caso el Señor siempre cumplió su promesa, y ahora estamos casados y siguiendo a nuestro mismo Dios. Así es. Por acá nos escriben y nos dicen, ¿qué tema más importante? Alabo y bendigo al Señor porque hoy respondió muchas de mis dudas que al preguntarlas no había recibido las mismas respuestas, sino humanas. Ahora me doy cuenta, saben que otro tema es muy delicado cuando el varón natural comienza a impedir que los hijos asistan a la iglesia, y nos cuenta del sufrimiento que ella también tiene porque sus hijos, el padre le ha impedido que puedan congregarse. Por acá también dice, muchas gracias por el tema que están tratando, para mí ha sido de mucha bendición, gracias por las enseñanzas, a Dios toda honra y toda gloria. Así que hoy día podemos compartir esta palabra para todos nuestros hermanos y amigos. Dice, les amamos, como dice su palabra en Hebreos 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí una hermana nos comparte de su experiencia también, de su oración y de su espera. Así que el Señor siga obrando poderosamente en la vida de esta hermosa familia, que puedan juntos servir al Señor. Así que aquí también nos preguntaban algo más interno, y ahí le contestamos a una hermana, así dice, amén, gracias mis amados hermana y pastor. Así que qué bueno poder compartir con nuestros hermanos. Hola mis hermanos, lindo tema. Lo que también es triste por decir es cuando no son de la misma congregación. Bueno, eso también podría ser un tema, lo he escuchado, pero obviamente que la orientación siempre básica es que cuando nos casamos, alguien va a pensar que quizás es machista lo que voy a decir, pero la Escritura dice
y en el entendimiento correcto, no en abuso ni en machismo, sino que el hombre es cabeza del hogar. ¿Qué significa eso? Que el hombre tiene que estar en comunión con Dios para que realmente sea cabeza, porque si no tiene comunión con Dios, ¿cómo va a ser cabeza? ¿De qué va a ser cabeza? Por lo tanto, en este caso la esposa tiene que seguir a su esposo para poder congregarse, y no en dos lugares, sino en la misma congregación. Ahora, si el Señor va guiando a otra determinación, que siempre esto sea en paz, pero no en conflicto, Patricia. Es verdad. Y como dices, que la esposa tiene que seguir al esposo, por eso es que yo estoy aquí en Chile. No, es verdad. Y bueno, esos son detalles ya de la congregación. Yo pienso que con amor todo se puede solucionar, ¿verdad? Sí, así que bueno, temas también para comentarlos, para compartirlos, y si el Señor lo permite, la próxima semana o cuando el Señor nos comparta todo el tiempo para hacerlo, seguiremos con la segunda parte del tema del matrimonio, del cónyuge incrédulo o casarse en yugo desigual. Así que gracias al Señor por nuestros hermanos que han estado con nosotros en sintonía, y hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.